El día de hoy vamos a ver endurecimiento por precipitación y cuándo se puede realizar este tipo de endurecimiento. Normalmente cuando tenemos soluciones sólidas de una mezcla binaria. ¿Qué es una solución sólida? Cuando tengo un componente en muy baja concentración dentro de la estructura cristalina. ¿Cuál es la aleación más común? Es el duraluminio, que el duraluminio lo que tiene es una pequeña concentración de cobre menor al 5%. ¿Qué sucede con esta pequeña concentración de cobre del aluminio? Pues en teoría se forma esta solución sólida que se llama la solución sólida alfa y se dice que esta solución sólida contiene poquitos átomos de cobre en una matriz de aluminio. Es una solución sólida que vive hasta los 660, que es el punto de fusión del aluminio, y soporta hasta 5.65% de cobre, que es lo que se ve en el diagrama como alfa, la zona de alfa. Sí. Tengo una duda, las soluciones sólidas solamente solidifican, bueno, únicamente las soluciones sólidas solidifican como dendritas. Solamente las soluciones sólidas solidifican como dendritas. Sí y no. Ok, hay algunas fases que dentro de la estructura pueden formar dendritas. Es decir, cuando se precipita, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Lo vamos a ver ahorita, pero no necesariamente una solución sólida es la única que puede formar dendritas. Sí puede haber otras fases que formen dendritas. La dendrita básicamente es una segregación de concentraciones dentro de un grano metálico. Cuando un grano metálico empieza a segregar a la otra sustancia, se forma la famosa dendrita. Y bueno, ok, ¿cuál es la idea de la endurecimiento por precipitación? Ok, viendo lo que vimos sobre templado, decíamos que lo que hace el temple en un acero es hacer que la estructura cristalina no le dé chance de transformar. La enfrío tan rápido que no le doy tiempo a que precipite el carbón, salga el carbón, y entonces formo esta fase extraña que es la martensita. La misma idea va a suceder en aleaciones no ferrosas. Voy a tener a la fase alfa y lo que voy a hacer es voy a enfriar súbitamente un enfriamiento, un temple, por decirlo así. No se llama temple, se llama precipitación o endurecimiento por precipitación. Entonces hago la precipitación, enfrío rápidamente y en teoría tendría que formar alfa más teta. Teta es este intermetálico que está por aquí, que es un intermetálico de cobre-aluminio, y la idea es formar esa mezcla de fases. ¿Cuál es el problema? Que el enfriamiento tan rápido no le da chance al cobre de precipitar o de salir de la estructura cristalina del aluminio. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener una fase metaestable. Es como tener un hielo ahí a punto de derretirse. Así voy a tener yo a la fase alfa, que ya a esta temperatura ambiente ya no es estable y buscará precipitarse. Si yo la precipito al equilibrio, pues normalmente la fase teta se va a quedar en el borde de grano. En teoría debería de quedarse metida dentro de la fase de aluminio, pero lo que vamos a hacer es vamos a precipitar rápidamente, que es una baja temperatura, bajar la temperatura hasta que ya tenga todo el cobre disuelto en mi fase alfa inestable a baja temperatura. ¿Cuál va a ser lo siguiente? Vamos a poner ahí el siguiente paso, ¿verdad? O el paso que debo de llevar a cabo para llevar el tratamiento de endurecimiento por precipitación es primero solubilizar. ¿Cuál es el paso de solubilización? Pues vamos a calentar la pieza con la concentración adecuada y lo vamos a llevar a cabo aproximadamente de unas 5 horas. Vamos a estar calentando la pieza para que todo el cobre se integre a la solución sólida de aluminio. Ese sería el primer paso. Una vez que ya está saturada la pieza de cobre, lo más que puedo de cobre, entonces enfrío súbitamente y formo esta fase metastable. Y esta fase metastable está sobresaturada de cobre. El cobre va a precipitar, va a intentar salir de la estructura cristalina. Para que precipite necesita ¿qué? Temperatura. Llevar a cabo la difusión requiere temperatura y si la pieza está fría, pues no tiene la suficiente temperatura para moverse y entonces surge este tipo de endurecimiento. ¿Qué va a pasar después? Ok, lo que se hace después de solubilizar y precipitar la fase, o endurecer más bien, la fase, vamos a hacer la etapa de envejecimiento. ¿Qué es la etapa de envejecimiento? Pues vamos a promover lentamente la formación de precipitados. Lentamente vamos a intentar en la estructura de alfa precipitar al cobre que debería de estar ahí. ¿Y por qué lo hacemos lentamente? Porque estas distorsiones que va a crear en la estructura cristalina van a ser lo que endurece a mi material. Es decir, una fase al cual yo le hice un tratamiento de solubilización y luego la enfrié súbitamente,
no necesariamente tiene las mejores propiedades. ¿Cuál es la que tiene mejores propiedades después de envejecerla? Después darle tantita temperatura, un poco de difusión y el cobre va a distorsionar la red cristalina del aluminio. Con esta distorsión lo que vamos a crear es un endurecimiento de la pieza y una mejora de las propiedades mecánicas en general. ¿Qué va a pasar? Ok, más o menos vamos a platicar cuál es la idea de la curva de precipitación. Normalmente, dice ahí, lo que va a pasar es que todas las curvas en las cuales yo voy a precipitar al cobre de la fase metaestable de aluminio llevan esta forma, que es la forma de una curva Abrami. Es decir, si yo quiero simular la cinética de precipitación del cobre en la fase de aluminio, lo que voy a hacer es voy a ajustar una curva tipo Abrami, es una curva tipo S, y normalmente tiene un tiempo que le llaman el periodo de incubación. Que este periodo de incubación pues es una etapa en la cual yo caliento y aparentemente no se ve modificada ninguna propiedad del material. No aparecen los precipitados, no nada. Y una vez que arranca la difusión correctamente, empiezan a precipitar la fase metastable, empieza a precipitar en teta. Y lo que va a pasar es que termina finalmente con la mezcla al equilibrio. ¿Qué quiere decir la mezcla al equilibrio? Pues todo el cobre ya salió de la fase alfa, ya salió. Y en teoría no es lo que queremos lograr. No queremos lograr un 100% de precipitados de cobre, queremos dejarlo como a la mitad. ¿Por qué dejarlo a la mitad? Es lo que va a distorsionar la estructura cristalina y va a endurecer a mi material. Esa es la curva clásica. Si ustedes hacen algún experimento, y he visto aquí muchos trabajos por ahí en tesis o algo por el estilo que hacen este tipo de endurecimiento, creo que lo hacen en ISIM también. En ISIM hacen una práctica de endurecimiento por precipitación. Y, ok, ¿cuál es la forma de la precipitación de la curva de aluminio? Es básicamente un TTT. ¿Qué quiere decir? Que si yo intento hacer la precipitación a distintas temperaturas, también tiene la famosa forma de nariz. Y esto de alguna forma concuerda un poquito con lo que hicimos en transformaciones de fase de aceros. Aquí también en transformaciones de fase de no ferrosos, también existen los famosos diagramas TTT. Si yo enfrío una fase, normalmente ¿qué va a pasar? Va a haber una temperatura a la cual la transformación se va a llevar a cabo a máxima velocidad, que es por aquí, que es la punta de la nariz. Y por encima de esa temperatura tengo mucha difusión, pero poca nucleación. Y por debajo de esa temperatura tengo poca difusión y mucha nucleación. Es decir, hay una temperatura óptima para llevar a cabo la precipitación de forma rápida. Lo que nosotros vamos a hacer en el caso de precipitación en aluminios, lo que vamos a hacer es enfriar súbitamente y va a tardar mucho tiempo en empezar a formarse los precipitados. La pregunta es, ¿en algún punto se van a formar? Y la respuesta es sí. ¿Qué quiere decir? Que las aleaciones de aluminio que son envejecidas en algún punto van a perder sus buenas propiedades mecánicas. En algún punto, después de mucho tiempo, va a terminar de transformarse la fase. Y entonces componentes, por ejemplo, de aviones, tienen que ser reemplazados, porque son muy ligeros, son de aluminio, tienen muy buenas propiedades mecánicas, pero se sobreenvejecen. ¿Qué quiere decir? Que después de mucho tiempo, ¿qué les pasa? Empieza a formarse los precipitados de teta y entonces tengo que reemplazar la pieza. Otro lugar donde sucede mucho esto, Fórmula 1, hacen componentes de aluminio y termina la carrera y ya los tiran a la basura y tienen que hacer otro. Cada carrera hay que tirar mitad del coche porque está hecho de aluminio envejecido. Y entonces nada más dura el tiempo que dura la carrera. Cuando termine ya no es seguro utilizarlo, entonces es mejor tirarlo y volverlo a hacer. Pero hay dinero, ¿no? Hay dinero. Sí. ¿Hay algún otro tratamiento, alguna otra variable que controlar aparte de la temperatura para Ok, limitar el ahorita efecto de vamos a ver. La temperatura es una de las importantes. El enfriamiento. Pero también la composición. Depende mucho qué elementos aleantes tenga. En general es un tratamiento que lo que vamos a estar controlando nosotros, más que cómo hacemos el enfriamiento, vamos a estar controlando cómo hacemos el envejecimiento. Cuánto tiempo y cuánta temperatura le voy a dejar a la pieza para que se endurezca. Y no pasarme, porque si me paso, ¿qué pasa? Todas las propiedades mecánicas se van para abajo. Y si me falta, no tengo las propiedades óptimas. Es decir, podría tener mejores propiedades mecánicas. Ese va a ser nuestro juego. Vamos a jugar más con ¿qué?
con el tratamiento de envejecimiento que con realmente la precipitación. La precipitación no tiene mucha variable, lo único que tengo que hacer es enfriar rápidamente para formar esta fase metastable alfa. Y bueno, ok, ¿qué otra cosa dice por ahí? Ok, ¿cuál es el efecto del envejecimiento en las propiedades mecánicas? Y aquí está la clásica curva de envejecimiento. Si ustedes trabajan en la industria del aluminio, esa es la curva del pan de todos los días, ¿no? Es decir, si yo hago una aleación y llevo a cabo este tratamiento de envejecimiento, pues yo voy a estar haciendo tratamientos de temperatura contra tiempo. Y entonces, a cierta temperatura, evalúo la dureza, cómo se va modificando con lo largo del tiempo. En este caso está la dureza 45T, que es Rockwell 45T. Y lo que sucede ahí es que si ustedes observan, la curva de propiedades mecánicas va aumentando. Y llega un punto en el que esta, digamos que es el tiempo óptimo de envejecido, que está aproximadamente como ahora, ¿qué? ¿5 horas? Está en escala logarítmica, como en 5 horas. Y después de 5 horas, si yo sigo calentando la pieza, ¿qué le va a pasar? Empieza a perder propiedades mecánicas. A esto se le llama el sobreenvejecido. ¿Qué es sobreenvejecer una pieza? Que le di demasiado tiempo de tratamiento, de envejecimiento. Lo óptimo es llegar a la punta del, ¿cómo se llama? Del iceberg, ¿no? Al punta de las propiedades mecánicas y no pasarme. En ocasiones, lo voy a decir así, en ocasiones conviene quedarse un poquito antes de la cima, es decir, un punto antes, como a la 1 hora o 2 horas. ¿Por qué? Porque finalmente la pieza va a estar en almacén, en stock, un tiempo. Y entonces en lo que llega finalmente al usuario final, va a pasar ese pequeño tiempo de envejecimiento. Es decir, ya no tiene la temperatura para envejecerse, pero no voy a llevarla al extremo, exactamente a la cima, porque en cuanto la lleve a la cima, ¿qué va a pasar? Va a empezar a decaer sus propiedades mecánicas. ¿Ok? Entonces, muy importante. Y vean aquí la influencia de la temperatura del tratamiento. Si yo le llevo a cabo aquí a, ¿qué es esto? 500 Fahrenheit. 450, 375 y 300. Esto es más frío, ¿cierto? Mientras más frío, mejores propiedades mecánicas obtengo. Pero ¿cuál es la desventaja? Pues que es escala logarítmica y es el tiempo. Entonces, si necesito una producción, no, pues espérame una semana que termine de producir el lote porque pues, se está envejeciendo y está a 300 Fahrenheit, pues lo voy a tener ahí en la mufla 2 semanas. Entonces ya no es práctico, ¿cierto? Es decir, mientras más frío, más lentamente haga la precipitación del cobre, pues está mejor la propiedad mecánica. Pero ¿cuál es el problema? El tiempo. Y entonces la producción, ¿a dónde va a quedar, no? Si tengo toda la vida del mundo para envejecer la pieza, pues sí, ahí la dejo envejeciendo lentamente a 300 Fahrenheit. Y pues no importa que dure 10 horas, que dure más horas, finalmente voy a obtener mejores propiedades mecánicas. ¿Qué pasa si yo lo hago demasiado caliente? Y vean qué pasa aquí. En vez de subir las propiedades mecánicas, ¿qué les pasa? Disminuyen. Es decir, hay una temperatura óptima a la cual hacer el envejecimiento. A partir de esa temperatura, si lo hago más caliente, la difusión es tan veloz que en vez de empezar a endurecer, ¿qué le pasa? Precipita, se va al borde de grano, fragiliza mi material y baja todas las propiedades mecánicas. Entonces, esa es la clásica curva de la producción de los aluminios, sobre todo las aleaciones de duraluminio que son aluminio-cobre. Y bueno, no sé si haya preguntas, dudas al respecto. Sobre una pieza envejecida, todavía se puede hacer recristalización. Ok, ahí sería un doble efecto de la deformación de grano. Y entonces tendría que tener control del tamaño de grano más la estructura cristalina. Como lo que platicamos con aceros, la estructura cristalina y la alineación de un grano con el otro es lo más moderno que se está estudiando. ¿Qué quiere decir? Que además de que el cobre va a distorsionar la estructura cristalina, esta laminación le va a dar una segunda dureza. Y habría que cuidar que durante la laminación, porque durante una laminación se calientan las piezas, no se sobreenvejezca el material. Sería lo único a considerar. O sea, yo hago la precipitación y me gustaría a mí que recristalizar los granos después de hacer la deformación, pero tendría que tener cuidado porque la recristalización y el envejecimiento van de la mano. Una vez que yo le pongo temperatura, todos los mecanismos se echan a andar. Recristaliza, pero al mismo tiempo se envejece.
y me puedo pasar y lo sobreenvejezco y tengo bajas propiedades mecánicas en vez de mejorar las propiedades mecánicas. ¿Cuál sería el camino, diría yo, ¿no? ¿Cuál sería el camino? Pues sería deformar en caliente y aprovechar la mejora de propiedades mecánicas debido al envejecimiento, sobre todo si estoy trabajando con una aleación que permite esto. No mover el tamaño de grano en cierta medida, mejor enfocarme, o la laminación en frío, mejor enfocarme al tratamiento de envejecimiento, que tiene mejores resultados en propiedades mecánicas que una laminación o deformación en frío. ¿Qué otra cosa? Ok, gracias a este proceso de endurecimiento por precipitación, pues los aluminios pueden competir con el acero en propiedades mecánicas. Es decir, un acero alcanza 250 megapascales en esfuerzo de excedencia y el aluminio ya le anda pegando por los 200. Entonces, ¿qué quiere decir? Que gracias a que el aluminio se le pudo hacer este tipo de tratamientos, logra propiedades mecánicas similares al acero y ya nada más lo único que le falta competir es en precio. La única diferencia es en precio. ¿Cuál es la ventaja o cuando yo elijo una pieza de aluminio sobre una de acero? Pues por la densidad, la ligereza de la pieza. Si necesito una pieza extremadamente ligera y el costo no es una limitante, me voy a ir por la pieza de aluminio. Y si el costo necesito que sea barato, necesito que sea barata la pieza, pues ni modo, me tendré que ir por la pieza de acero y tener mejor un tratamiento térmico tipo acero. ¿Qué otra cosa es importante por aquí? Bueno, aquí están otras curvas de envejecimiento. Ahí se ve la clásica curva, dependiendo de la temperatura a la que se lleve a cabo. Y les decía, incluso a temperaturas ambiente, ocurre el envejecimiento en cierto momento. Puede ser después de 100 horas, puede ser después de 1000 horas que ocurre el envejecimiento, pero finalmente va a ocurrir. ¿Qué se hace con las piezas de aluminio que se sobreenvejecen? Pues normalmente o se considera el sobreenvejecimiento. ¿Qué quiere decir? Que le pongo una pieza con mayor espesor y digo, ni modo, cuando se sobreenvejezca, aún así va a aguantar la pieza. O que hago simplemente reemplazo. Entonces tienen vida útil y hay que hacer mantenimiento de nuestros equipos que tienen estas piezas de aluminio. Dice ahí, ok, también le sucede toda la transformación de fase cuando yo realizo soldadura en aleaciones no metálicas o no ferrosas. Si yo tengo mi fase alfa metastable o envejecida, ¿qué va a pasar cuando yo haga la soldadura? Pues se va a formar precipitados. Como le estoy dando temperatura, básicamente la parte que está pegada a la soldadura primero se va a volver líquida y dependiendo del enfriamiento que yo lleve a cabo, es probable que se sobreenvejezca esta parte, forme los precipitados de teta y ya no tenga la estructura original envejecida que tenía de este lado. Se dan cuenta, pues la zona envejecida es la que tiene los puntitos dentro de los granos metálicos y realmente no se ve. Realmente el cobre precipitado no se ve dentro de los granos metálicos de aluminio. Aquí esquemáticamente le ponen puntitos como si fueran los precipitados, pero no se ve a simple vista. Se tendría que ver en microscopio electrónico a altos aumentos. Y, ok, ¿qué va a suceder con la zona que está cercana a la soldadura? También se va a afectar térmicamente. ¿Cuál era la diferencia con los aceros? Aquí bajan las propiedades mecánicas en un acero cerca de la soldadura por transformación tipo martensita, ¿no? Tipo martensita, si yo lo enfrío rápidamente, formo martensita. Aquí, ¿qué pasa? Si lo enfrío lentamente, lo fragilizo. Es totalmente lo contrario, ¿cierto? Cuando yo tengo una pieza y le hago soldadura en una pieza con aleación ferrosa y lo enfrío súbitamente, formo martensita y es probable que tenga una zona frágil cerca de la soldadura. Aquí si lo enfrío lentamente, si lo enfrío despacito, ¿qué va a pasar? Se va a precipitar el cobre y entonces tiene bajas propiedades mecánicas. ¿Cuál sería la forma de mejorar la soldadura? Aquí sí que tomar la pieza de aluminio recién soldada y enfriar. ¿Por qué? Porque voy a precipitar y voy a formar este tratamiento de envejecimiento lentamente. Aquí es todo lo contrario, aquí me conviene enfriar rápidamente. Y bueno, ok, son algunos de los conceptos que hay que tener cuidado, nada más no pasarse en sobreenvejecer la soldadura. Si yo enfrío súbitamente, y en ocasiones la gente de soldadura sabe esto, enfría súbitamente y ¿qué hacen? Con un soplete le dan un calentón, así dice, ¿no? Le dan un calentón con el soplete. ¿Y cuál es la idea? Pues darle tantita envejecimiento a la pieza, precipitar y luego calentar un poco para mejorar las propiedades mecánicas y bueno, nada más tener cuidado de no sobreenvejecer la pieza.
¿Qué otra cosa es importante? Ok, dijimos ahí que las aleaciones que vimos más comunes son las del aluminio, pero vamos a poner aquí, estas serían las etapas que se van a formar. Cuando yo tengo la fase de aluminio, la voy a llevar aquí a la zona de alfa, la voy a enfriar lentamente y vean más o menos a qué temperatura se enfría. Se enfría por debajo de los 100 grados, es decir, se puede enfriar a temperatura ambiente y con eso ya se envejece la pieza, se hace el temple y luego se le da el envejecido, que es la etapa 3. ¿A qué temperatura se lleva a cabo el envejecido aproximadamente? Entre 150 y 200 Celsius, básicamente. Entonces les va a tocar, en la industria del aluminio les va a tocar hacer envejecimiento y normalmente va a ser de 150 a 200 Celsius la temperatura a la que se lleva a cabo el tratamiento. ¿Y qué se va a formar ahí? Pues las fases metestables del aluminio se van a empezar a precipitar, la famosa fase teta, alta en contenido de cobre. Y voy a poner ahí, ¿cuál es el proceso? La reacción que se lleva a cabo, esta es la fase metestable, le llaman alfa 0. Y lo que se va a transformar una serie de precipitados. Es decir, primero se va a formar lo que se llaman las zonas GP, que se llaman zonas de Gournier-Preston. Ahorita le ponemos el nombre. Después de formarse las zonas GP, se forma el precipitado teta biprima, luego el teta prima y al final el teta solito. Es el precipitado del equilibrio que finalmente terminará transformándose. Y las zonas GP son básicamente la deformación de la estructura cristalina. Y esta formación de zonas GP es lo que le da el endurecimiento a la pieza. Porque precipitar cada vez lo sobreenvejece más. Cada vez que yo formo precipitados de teta, la pieza se va a ir perdiendo propiedades mecánicas, mientras que las zonas GP, la distorsión de la estructura cristalina, es lo que da lugar al endurecimiento. Por aquí vienen las curvas de las zonas GP, y vean que al principio se empiezan a formar las zonas GP1 y GP2, que son eso, y las propiedades mecánicas aumentan bastante. O sea, de 200 aumentan a 300, 350 megapascales. Pueden aumentar hasta esa cantidad. Y conforme yo voy aumentando, vean que las curvas azules son el aumento de los precipitados, teta biprima, teta prima, etcétera. Y lo que va a pasar con las propiedades mecánicas es que se van decayendo poco a poco. Es decir, ¿cuáles son las zonas más importantes que quiero formar? Las zonas GP. ¿Qué son las zonas GP? Se llaman las zonas de Gournier y Preston por los investigadores que las descubrieron en el microscopio. Y básicamente es la deformación de la estructura cristalina, básicamente. Cuando yo empiece a observar precipitados en el microscopio, ya estoy decayendo en mis propiedades mecánicas. Es otra forma de corroborar que ya me pasé de envejecimiento. Ya fue demasiado o está sobreenvejecida la pieza. Bueno, ¿qué más sucede o dónde suceden estas etapas zonas GP? Se llama durante la etapa de ¿qué? Incubación. ¿Qué es la etapa de incubación? Cuando yo caliento la pieza y no observo modificación de la estructura cristalina, lo que está sucediendo es que precipita el cobre dentro de la estructura cristalina y forma estas zonas GP que lentamente empiezan a endurecer el material. En cuanto formo estas zonas, ¿qué va a pasar? Se endurece el material. ¿Cómo se ven las zonas GP? Pues básicamente así. Y este es altos aumentos, microscopio de transmisión. No crean que lo van a ver en un microscopio óptico, jamás en la vida. Siempre me dicen, no, es que ahí se ve la precipitación. No, no es cierto. Microscopio óptico no lo van a ver, jamás lo van a ver. Son modificaciones a la estructura cristalina y se ven como puntos en el microscopio de transmisión electrónico. Microscopio electrónico de transmisión no se ve en el microscopio óptico. Si ustedes lo intentan observar, decir, yo claramente vi, lo que están viendo ya es precipitado, ya no es zona GP, ya es precipitado de cobre. ¿Y qué es la zona GP? Ok, el cobre que está disuelto en la estructura cristalina del aluminio, pues va a formar una zona de alta deformación de la estructura cristalina. La estructura cristalina del aluminio original es HCP y lo que va a hacer es va a deformar y va a formar zonas de alto empaquetamiento de átomos
que son las famosas zonas GP, básicamente. Y, ok, posteriormente, después de darle más tiempo y temperatura, ¿qué va a pasar? Se van a formar los precipitados de cobre. Y estos ya los puedo ver en el microscopio de barrido o en el microscopio óptico. Empiezan a formar los precipitados hasta que literalmente se vuelven hojuelas. Puede ser que las hojuelas se formen en el borde de grano. Y estos son los precipitados teta, la fase teta, que desde el punto de vista de fabricación sería indeseable. ¿Cierto? Ahora, en la fabricación de aluminios, ¿cuándo voy a llevar a cabo el proceso de endurecimiento? Probablemente cuando fabrique piezas en molde permanente. El molde permanente, ¿qué sucede? Enfría rápidamente a la pieza y puede al mismo tiempo precipitar o formar este endurecimiento por envejecimiento. Si hago una fundición o un aluminio por fundición en molde de arena, difícilmente voy a llevar a cabo todo el proceso de envejecimiento. ¿Cuál es la diferencia o cuándo voy a optar por una pieza o por la otra? Ok, cuando voy a hacer una pieza barata, cuando voy a hacer una pieza de 2 o 3 unidades, opto por una aleación que sea, le llaman cast alloy. ¿Qué significa cast alloy? Es una aleación que se puede hacer por fundición. Y normalmente, entonces, me olvido del cobre y hago una aleación aluminio-silicio, que es un eutéctico. Y entonces hay una gama de aluminios que son fabricables en fundición, mientras que hay otra gama de aluminios que son fabricables en molde permanente. ¿Cuándo voy a hacer una fabricación de una pieza de aluminio en molde permanente? Bueno, cuando voy a hacer una regla, por ejemplo, y tengo que hacer 300 reglas, 500, 1.000.000 de reglas. ¿Qué hago? Hago mi molde permanente de acero y ahí hago la colada de mi pieza. Como el enfriamiento es suficientemente rápido, puedo llevar a cabo la precipitación y al final, para darle la dureza, simplemente les doy un tratamiento de envejecimiento y ya tengo mi pieza envejecida. Es una de las formas de elegir una pieza o una aleación de aluminio sobre otra. Ok, ahí está la clásica zona, otra vez, ¿verdad? Las zonas GP son las que empiezan a generar el dureza y cuando empiezan a precipitar la siguiente fase, que es la 2 teta, ahí es cuando llega al punto máximo y empieza a decaer la pieza. ¿Qué más se puede hacer en, en términos de el endurecimiento por envejecimiento? Se puede llevar a cabo un diagrama TTT. Si se dan cuenta, aquí está graficado temperatura en el eje de las Y contra el logaritmo del tiempo. Y cada una de las transformaciones, las zonas GP, las zonas teta biprima, teta prima y teta, todas forman su propia nariz. Aquí sería, por ejemplo, a baja temperatura empezaría a formar las zonas GP. Y luego, después de un tiempo, empezaría a formar el precipitado 2 teta. Después de un tiempo, empezaría a formar el precipitado teta prima. Y así, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo caliento por encima de la nariz de las zonas GP? Pues en ningún momento formo las zonas GP. Demasiada temperatura inmediatamente me formaría el precipitado teta biprima. Ya no pasaría por las zonas GP. Entonces es lo que debo de cuidar, no pasarme en temperatura para así formar las zonas GP. Si no las formo, ¿qué va a pasar? Directamente voy a empezar a hacer los precipitados de cobre y ya no voy a endurecer perfectamente mi material. Son más raros los diagramas TTT para estas aleaciones, pero sí existen. Es decir, puedo yo hacer tratamientos térmicos a distintas temperaturas y ver cuáles son las fases que se forman. ¿Sale? Y la última parte de endurecimiento por precipitación es el endurecimiento por precipitación en aceros. Y habíamos dicho que los aceros de bajo contenido de carbono, los de bajo contenido de carbono no pueden producir una buena martensita, solamente pueden producir una buena martensita los que tienen alto contenido de ¿qué? De carbono. Entonces, ¿cómo le hago para endurecer un acero de bajo contenido de carbono? Y una mala idea, y ese es clásico error del metalúrgico primerizo, toman un acero de bajo carbono y lo quieren templar y a fuerza, ¿no? Y están ahí con su baño de agua y le ponen hielo y lo están intentando templar. ¿Y qué va a suceder? No se va a formar la martensita porque no tengo suficiente carbono. No es endurecible por
el tratamiento de temple. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la forma correcta de endurecer una pieza de bajo contenido de carbono? Pues es hacer exactamente lo mismo que hacemos con el aluminio. Una precipitación y un envejecimiento. Es decir, la zona alfa, también tiene el acero su zona alfa, la solución sólida. ¿Cuál es la solución sólida de alfa? La ferrita, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es voy a hacer que la ferrita la enfrío rápidamente, es decir, hago como si fuera un temple de un acero de bajo carbono. Pero ¿qué tengo que hacer después? Calentar un acero de bajo carbono para que se endurezca. Es primero temple y luego ¿qué? Envejecido. No se llama temple y revenido, cuidado. Temple y revenido es para los aceros de alto contenido de carbono. ¿Cómo se llamaría este tipo de tratamientos? Endurecimiento por precipitación en aceros. De bajo carbono sería enfriar y luego calentar lentamente para formar los precipitados de ¿quién? De ferrita. La ferrita se va a descomponer y va a intentar precipitar a la cementita en su interior. Intentando formar ¿a qué fase? A la perlita. De alguna forma los aceros de bajo carbono sí puedo llevar a cabo un endurecimiento por precipitación. ¿Con quién? Con la ferrita. Básicamente lo que voy a hacer es voy a enfriar a la ferrita lo suficiente para que precipite la cementita en su interior. Igual formarían su famosa curva de ¿qué? De endurecimiento. Y después de cierto tiempo van a llegar a las mejores propiedades mecánicas y luego ya van a empezar a decaer las propiedades mecánicas. ¿Dónde se ocupan mucho este tipo de tratamientos? En automóviles, en la industria automotriz. Cuando hacemos láminas, todas las láminas del coche, ¿qué se hace? Se ocupan aceros de bajo contenido de carbono. ¿Por qué? Pues son más maleables, se puede hacer la forja y hacer la puerta de su auto. Entonces tomo la puerta del auto, pum, le doy la forma y está caliente la pieza y ¿qué le hago? La enfrío. Y es una mala idea pensar que la están templando. No la están templando, ¿qué están haciendo? Precipitando. Están haciendo el endurecimiento por precipitación, la enfrían y lo que hay que hacer con la pieza, la calientan. ¿Cuándo sería el calentón? Pues cuando lo hacen el punto de soldadura. Todos los puntos de soldadura lo que van a hacer es precipitar a la cementita en el interior de la pieza de carbono y va a quedar dura la soldadura. ¿Y hasta qué temperatura entonces la calientan? Ok, normalmente todos los tratamientos de calentamiento están a 200, 350 Celsius, la temperatura a la que se hace el envejecimiento del acero, ¿cierto? También el acero se puede envejecer. De alguna forma, ¿verdad? Esos serían los únicos dos tratamientos que se pueden hacer en acero, ya sea que es de alto carbono, templo y hago martensita, o si es de bajo carbono, templo y caliento para que se endurezca y hago precipitación o endurecimiento por precipitación. En la precipitación, no sé cuál ya cuando metes el agua, ¿a qué temperatura tienes que enfriarlo? Cuando lo enfrías como si fuera una martensita. ¿Qué quiere decir? Pues enfriado en aceite a 200, enfriado por debajo de 150. Y ya después de ahí a 300. La idea es enfriar muy por debajo de ¿quién? De la temperatura de solubilización de alfa. Esta curva de aquí es la que está de alfa, ¿no? Se dan cuenta, alfa deja de ser casi estable a los 700, 650. Ya toda la fase alfa debería de convertirse casi en perlita. Bueno, hasta aquí entonces